Buenas tardes. Mientras terminan de ingresar, les voy contando que, no sé, hay alguien que quiere enseñarme a poner el barbijo y, bueno, están pesadilla con eso. Bueno, les cuento que es bastante difícil estarle hablando a una cámara porque en realidad uno está siempre acostumbrado a tenerlos a todos ustedes frente a uno y sobre todo por el tema de la intervención que puedan llegar a tener a los efectos de poder interactuar entre nosotros, lo cual realmente a mí me agrada mucho, sobre todo porque siempre aprendo un montón de todo lo que ustedes preguntan y de todas las inquietudes, ¿sí?, que ustedes pretenden siempre respecto de esto. No sé si espero un poquito más. Espero largo. Bien, espero un poco más. Bueno, para los que ya están ingresando, ustedes saben que mi nombre es Adriana Danitz, me desempeño en la segunda Cámara del Trabajo como jueza titular de la primera sala en el departamento de San Martín, en la tercera circunscripción judicial de la provincia de Mendoza. Antes que nada, y mientras terminan de ingresar, yo quiero que todos sepan que realmente agradecemos a la Universidad Nacional de Cuyo, a la Facultad de Derecho, la posibilidad de poder compartir con ustedes estas primeras aproximaciones que, como ya dijo la doctora Fabier, van mutando porque, como siempre, y para no ser menos, el derecho del trabajo es sumamente dinámico y en este caso está siendo más dinámico de lo que es generalmente. Por eso quiero agradecerle al decano de la facultad, al doctor Pérez La Sala, por darnos esta oportunidad y sobre todo a la Secretaría de Graduados, que nos permite, tanto a Daniela como a mí, siendo egresadas de la facultad, la posibilidad de poder compartir con ustedes lo poco o lo mucho que sabemos y lo que vamos encontrando, ¿sí? Poder compartir, poder intercambiar estas cosas que nos van pasando y de alguna manera poder ayudar a los egresados. Okay. Segundo. Vamos a poner en silencio celular, que ni vibre. Bueno, entonces, hemos agradecido solamente al decano, pero también tenemos que estar muy agradecidos con la Secretaría de Graduados, con los chicos, con Esteban, con Excel y o sea, con también la secretaria a cargo de graduados, quien nos ha logrado poder poner en marcha este proyecto, ¿sí? Con Narela, que tiene un nombre raro, y por supuesto con Gonzalo. Bueno, dando comienzo, en realidad yo lo que quería decir es que creo que todos coincidimos que desde la aparición del COVID-19 o coronavirus, el mundo ha cambiado. Y ha cambiado el mundo en general y más aún el mundo del derecho al trabajo. Conforme se va desarrollando la pandemia en otros países que ya llevan más tiempo que el que tenemos nosotros, o sea, de exposición a este virus, se va vislumbrando que ya no hay un vuelta atrás, la situación ya no es igual que antes y ya no volverá a ser el mundo de antes. Por otro lado, tenemos que tener presente que todas las crisis siempre sacan lo mejor y lo peor de uno. Y este es uno de los tiempos en donde tenemos la obligación de poder aportar lo que nos salga, lo que mejor nos salga. Y digo eso porque en realidad si no nos ayudamos entre todos, no sale nadie.
de esto salimos todos juntos o no sale ninguno. Es importante que nos animemos a pensar, a movernos, a actuar, a los efectos de poder lograr que de alguna manera lleguemos a algún tipo de solución de esto que nos está pasando a absolutamente todos. Tal como dijo la doctora Fabier, no distingue entre profesionales, trabajadores al día. Esto ataca a todos, sin distinción de raza, credo, color, educación, no se salva a nadie. Y la única forma es que apelemos a la solidaridad de la gente. Por eso, yendo al mundo del derecho, en realidad, la idea es tratar de compartir estas primeras aproximaciones a las cuales hemos llegado con Daniela, a los efectos de ver para dónde podemos llegar a correr con toda esta legislación que es muy cambiante y es muy dinámica. Lo otro que también es importante y que a veces nos encontramos con muchos profesionales en tribunales que nos dicen por teléfono, por supuesto, porque no hay contacto, no alcanzan a vislumbrar el alcance de la pandemia y tampoco cuáles son las consecuencias de no respetar la cuarentena decretada. Por ello es que es importante tener en cuenta que conforme se resuelva el problema ocupacional, vamos a poder llegar al éxito de esta cuarentena. O sea, tenemos que ser conscientes que con esta cuarentena el país está teniendo grandes pérdidas económicas y el tema es tratar de respetarlo. He visto muchas preguntas en el chat respecto a cómo se hace para cumplir con los convenios, con los pagos. Desde el Poder Judicial se están instrumentando un montón de medidas que son las que vamos a también a expresar y a ver si podemos colaborar para que la gente, al menos la de Mendoza, pueda ver cómo hacer para trabajar, para ver cómo se reciben los pagos y cómo se trata también desde el punto del derecho de fondo con los decretos y toda la emergencia que tenemos en este momento, ¿sí? Desde ya, como saben, hace muchas semanas que estamos conviviendo con el coronavirus y estas circunstancias impactan tanto en la cotidianidad, en la vida familiar, en la vida personal, social y por supuesto en lo laboral. Una de las grandes consecuencias que se plantea es en orden al lugar y al modo de la prestación laboral. Que por un lado, el empleador pretende que cumpla con las tareas para poder seguir generando ganancias y en la vereda opuesta la necesidad de no hacerlo. Y nos plantea en esta disyuntiva, como dice la doctora Fabier, de tener que pensar en sí, cómo o me enfermo o incluso me muero. Por eso se necesita sacar al trabajador de esa posición de tener que elegir entre vivir o no enfermarse y el sustento diario para sí y para su familia. Por eso, en realidad, desde el Poder Ejecutivo se han tomado una serie de medidas que entendió convenientes para evitar el contagio, achatar esa curva, medidas que han ido cambiando y van a seguir cambiando conforme avance tanto el coronavirus como las investigaciones a los efectos de poder enfrentar a este virus que es un enemigo invisible y que lamentablemente ataca no tan solo a todos, sino que creo que también ataca más a los sectores más vulnerables. A fin de poder desarrollar los dos grandes bloques que se nos presentan hasta hoy, mañana va a ser otro día, así que vaya a saber con qué nos salen, esto va cambiando más que rápido. Es necesario presentar inicialmente la sucesión de regulaciones que en muy breve tiempo fueron dictadas, modificadas, derogadas, sustituidas, y algunas de ellas, como les va a explicar la doctora Fabier el día viernes, no sé, han subsistido horas, porque en realidad sancionan un decreto y a los, no sé, 8 días o 9 días sancionan otro que en realidad se deja sin efecto en forma retroactiva y bueno, cuando queremos acordar es un caos normativo el que existe en este entonces.
No sé si alcanzan a escuchar la sirena. Tengo el departamento de bomberos cerca de casa y se escucha esa sirena y no sé, sinceramente me genera una angustia y yo me imagino que aquellas personas que tampoco tienen la posibilidad de llevar el sustento a sus hogares, deben de sentirse mucho más angustiados que uno. Yo me siento como si, no sé, estuviera por caer una bomba, no sé, como si estuviera en medio de la guerra. De alguna manera es una guerra lo que estamos viviendo. Por eso la idea es poder darte herramientas para que se pueda seguir trabajando desde donde podemos. La verdad es que es angustiante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero realmente salimos a la calle y nos sentimos partes de una película de terror. Somos todos protagonistas porque somos los únicos que estamos en la calle. O sea, salimos a la calle y no hay nadie. Realmente es desolador. Pero bueno, sí, todos los días a las 19 horas suena la sirena y encima, por mi casa encima, a veces pasan hasta patrulleros, entonces lo hacen como un poco más, da más miedito. Pero bueno, a fin de poder lograr todo este desarrollo normativo, la idea es tratar de ver cuáles son las que rigen hoy en estas dos grandes situaciones laborales provocadas por esta sorpresiva y sorprendente emergencia, y que según y de acuerdo a lo que se contempla en la normativa general, se va a tratar de esas empresas que deben o pueden mantener su actividad y aquellas que no pueden. Si bien existen decretos que van a ir agregando la posibilidad de desarrollar otro tipo de tareas, esto va a ser en forma paulatina. Entonces necesitamos saber qué hacemos, digamos, con estas empresas, las cuales son, por ejemplo, de servicios esenciales, como dijo la doctora Fabier, que es lo que vamos a desarrollar el día viernes. ¿Qué pasa con esta gente que tiene que trabajar porque presta servicios esenciales? ¿Qué pasa cuando se le baja el salario? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esta persona está exceptuada porque tiene alguna enfermedad de base que lo haga como más vulnerable frente al coronavirus? ¿Y qué solución normativa tenemos? Como dijo la doctora Fabier, en realidad el trabajador necesita comer. Estamos hablando de necesidades prioritarias, no estamos hablando de cuestiones de lujo. Entonces, hoy más que nunca tenemos que hacer regir los principios generales del derecho al trabajo y no olvidarnos sobre todo el principio protectorio, y buscar en estas normas como las normas que están emanadas de la OIT o incluso estas normas de derechos humanos que lo que hacen es proteger al trabajador, que siempre termina siendo la parte más vulnerable de esta relación, ¿sí? Bueno, una de las cosas que siempre digo es el tema de ver cómo también se logra el equilibrio, ¿sí? He recibido también muchos comentarios de abogados de empresas que no son empresas multinacionales. Estoy hablando de empresas familiares, de pymes, de empresas pequeñas, que a la vez discuten estas medidas tomadas por los decretos, dado que entienden que se va a ver vulnerado su derecho de subsistencia como empresa, dado que piensan que no van a poder responder a todo esta descapitalización que de alguna manera van a tener que sufrir. Por eso es que existen una serie de decretos que han sido dictados por Ejecutivo a fin de poder paliar la situación y conseguir que este trabajador pueda cobrar el 100% de su remuneración. También trataremos de analizar cuáles son las posibles soluciones frente a aquellas empresas que no puedan hacer frente al 100% y desde el punto de vista jurídico, cuál puede llegar a ser la salida para poder lograr una solución intermedia y que no matemos al empleador
pero que logremos que el trabajador pueda subsistir y no perder sobre todo la fuente de trabajo, que es lo más importante y duro. A mí me preocupa mucho el tema de las pymes. Yo pienso que porque paguen a algunos es muy posible que por ahí terminemos dejando sin empleo a muchos. Entonces yo creo que se tiene que encontrar alguna solución intermedia a los efectos de poder dirimir, dependiendo del tipo de empresa, hasta dónde vamos a poder tirar de la piola, digamos así, para que estos trabajadores no se mueran, o sea, puedan subsistir mientras pasa esto, porque esto va a pasar si seguimos todos unidos. Bueno, cuando estaba hablando de esta distinción de las empresas respecto de las actividades y que decían que hay algunas que pueden mantener su actividad y otros tienen vedado hacerlo, esto está contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 297 del 2020, ¿sí? Esta distinción está en los artículos 5 y 6 de este decreto 297 del 2020 y de los artículos 1 a 3 de la decisión administrativa 429 del 2020, que enumera las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, que por el momento quedan así exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social y preventivo y obligatorio impuesto por el artículo 1 de aquel desde las 0 horas del día 20 de marzo y que luego fuese hasta el 31 y luego extendido hasta el 26 de abril. Un párrafo aparte merece la situación de quienes por sus circunstancias personales y con relación al coronavirus y con independencia de la situación de su empleador, tienen vedado concurrir a sus lugares de trabajo. Estamos hablando de todas las personas que son vulnerables, mayores de 60, personas que tengan enfermedades respiratorias preexistentes o alguna que los haga vulnerables frente al coronavirus. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con estas charlas? De alguna manera analizar cuáles son los diferentes derechos que se pueden ver vulnerados a estas personas que están obligadas a prestar servicios, a las que se encuentran exceptuadas y también a aquellas que no pueden trabajar. Y cuáles son las diferentes situaciones que pueden llegar a plantearse. Así se encarará el tema desde la obligación de mantener la fuente de trabajo e ingresos y cuáles son las posibles salidas que tienen tanto los empleadores como los trabajadores. Y por otro lado, ¿qué pasa con los trabajadores que siguen trabajando desde sus domicilios? Por ejemplo, van a ver que existe un montón de teletrabajo. De hecho, antes de establecerse esta cuarentena, este aislamiento obligatorio, ya habían algunas reglas respecto del teletrabajo y la ART y cómo iban a funcionar estas ART en ese marco. Por eso también vamos a analizar, eso va a ser el día lunes, si una persona que trabaja en un determinado lugar no puede seguir concurriendo porque la idea es que se aísle, ¿cómo lo cubre en su caso la ART si sigue trabajando en su domicilio y hasta dónde? Yo no sé, o sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo noto que en realidad desde que estamos encerrados no existen horarios para trabajar, no existen sábado, no existen domingo o no existe lunes, martes, miércoles y viernes. Lo cierto es que uno está todo el tiempo abocado al derecho, viendo todo lo que sale, es todo muy dinámico. Desde la Corte, por lo menos nosotros, nos han llamado a todos los camaristas a los efectos de poder lograr activar desde un punto de vista remoto al servicio de justicia, de ver hasta dónde podemos lograr que funcione sin que asista mucha gente a tribunales. Tenemos conectado estas VPN que se llama, que en realidad es el servicio desde domicilio, o sea, para poder conectarnos a nuestras computadoras desde el Poder Judicial.
y lo cierto es que en realidad no tenemos horario. O sea, estamos hablando a lo mejor con la administradora del tribunal a las 10 de la noche, un día sábado. Total, en realidad no vamos a salir a ningún lado, pero lo cierto es que no tenemos horarios y realmente produce un cansancio mental superior al que si realmente pudiéramos concurrir. Yo creo que todo este tipo de cuestiones vamos a tener que irlas analizando y ver qué tipo de enfermedades pueden surgir y cómo cubre, cuál va a ser las presunciones, cómo pueden revertirse estas presunciones. Y bueno, lo cierto es que lo que estamos buscando es tratar de poder acercarles la legislación de emergencia aplicable y cuál de aquella que es tradicional también se puede aplicar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no nos damos cuenta que existe legislación que podemos usar y que podemos seguir aplicando. O sea, no necesitamos una legislación de emergencia, sino que falta con pasarle un poco el plumero a los conceptos anteriores, vamos a poder encontrar las respuestas a lo que nosotros estamos buscando. Bueno, yo quería también decirles que vamos a poner a disposición de ustedes todo el material con el que nosotros contamos. Existen ya muchos artículos, hay 2 dossiers que los van a subir para que puedan ver los diferentes enfoques que se le han ido dando a los diferentes decretos, ¿sí? A ver, acá dice, ¿qué medidas puede tomar el empleador en el caso de que un trabajador no quiera prestar sus servicios laborales, pero la actividad de la empresa es esencial y esté exceptuada del aislamiento? Y el tema es el siguiente, ustedes recuerden que en realidad los trabajadores están obligados a trabajar y la empleadora a pagar a cambio de esa remuneración. Yo entiendo que si a ese trabajador se le dan todas las medidas de protección necesarias para que no se contagie, debería trabajar. El tema es que generalmente ningún trabajador es caprichosito y no quiere ir porque no se le da la gana. O sea, a mí me parece que en este trabajador que no quiere ir a no me extrañaría que a lo mejor su cónyuge no pueda hacerse cargo de los chicos, por ejemplo, y necesite quedarse. Esto generalmente pasa con la parte femenina, pero habría que ver en realidad de qué se trata y por qué no quiere ir a trabajar. Es difícil que sea por capricho, tiene que haber algún otro problema de base. Yo creo que si la empleadora le da todas las herramientas para poder protegerlo del coronavirus, perfectamente se lo podría emplazar a que trabajara. Bueno, recuerden, Brusila Chacón, que decís que cómo deberían enfrentar las empresas la imposibilidad del pago de los salarios y por qué en muchos casos la voluntad de pago está, pero no hay dinero por tener frenada al 100% la actividad. Recuerden que ha salido un decreto que lo vamos a analizar a los efectos de poder ayudar a las pymes para poder afrontar el pago de los salarios. Obviamente que no va a ser el 100% y que también existen medios como lo son estos préstamos que dan a tasa cero. O sea, yo sé que lo van a tener que devolver, yo sé que no es el óptimo, lo mejor sería que hubiese que hubiese más actividad y que hubiesen logrado vender de alguna manera o reinventarse, digamos. Fíjense que todos los restaurantes, que son las actividades que están completamente paradas, han salido con el tema del delivery. Hoy por hoy pueden pedir a cualquier restaurante, ¿sí? Que salga. Entonces, una de las cuestiones que hay que analizar es ver cómo se hace para poder lograr el tema de este pago, al cual el Estado está colaborando mediante estos decretos. Es cierto respecto de que le tienen miedo al transporte público, pero si van debidamente protegidos no deberían tener problemas.
Así, acuérdense que la mejor forma de luchar contra el coronavirus es la información, ¿sí? De alguna manera también hay que ver hasta qué grado llega este miedo. ¿Es miedo? ¿Es pánico? O sea, esto también puede llegar a convertirse en una patología, digamos así, relacionada con el trabajo. Son cuestiones que las vamos a analizar el día lunes. A ver, los deliveries venden porque la gente no tiene plata para comprar. Y algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Bueno, no sé si hay algunas, Mauricio Figueroa, respecto del teletrabajo, es un tema que vamos a desarrollar el día viernes a los efectos de ver cómo podemos, cómo se puede solucionar esto, ¿sí? A ver, acá me pasan preguntas. Dicen acá, si un trabajador que está en cuarentena con su sueldo al día aprovecha el receso para irse a cumplir otro trabajo, ¿se lo puede despedir con causa? En realidad acá lo que habría que ver es si este trabajador está dejando de ir a un trabajo para cumplir con otro, ¿sí? Si uno está imposibilitado de trabajar para uno, no puede ir a otro. Sería prácticamente como el caso de la mujer en estado de excedencia. Si no puede, no puede. Podría llegar a ser despedido con causa, pero bueno, hay que ver el caso en sí. ¿Qué pasa con los acuerdos firmados que vencieron durante la cuarentena? Estas son todas preguntas para la doctora Fabier. Eh, Respecto de los casos de los convenios que han sido firmados durante la cuarentena, existe un protocolo para realizar las audiencias. Ese ha sido publicado y se ve dentro de la página del Poder Judicial. De hecho, tienen que firmar por separado los acuerdos, subirlos al MED para que para que se vea que las dos profesionales han leído el acuerdo, y luego un secretario llama por teléfono a este trabajador por WhatsApp, pero con cámara, a los efectos de que ponga su documento y entonces comparar y saber qué es él, ¿sí? Respecto de los pagos, en realidad estamos teniendo algunos problemas porque si no depositan, es difícil que nosotros libremos. Y la otra opción ha sido el pago directo, que el empleador directamente abone al trabajador y que luego acredite su pago. A ver, ¿qué preguntas? No sé, Narela, si tenés preguntas que se me hayan pasado. A ver, ¿qué pasa con las petroleras que pagan el 50% de la remuneración habitual por estar exceptuado? Así lo acordaron con los sindicatos. Y ahí hay que ver, en principio no deberían nunca tocar el salario del trabajador. Habría que ver cuál es el acuerdo de las petroleras. Generalmente recuerden que cuando existe un acuerdo entre el sindicato y la patronal, hay que ver cuál es el contexto, porque la verdad es que habría que verlo. Es como cuando alguien les pregunta algo sin tener las cartas o documentos en la mano. Es muy posible que a lo mejor digan que les pagan el 50% y que luego se los reintegran o que se los pagan en cuota o no sé. Entonces habría que ver en realidad si es un acuerdo del convenio colectivo o si incluso han acordado con el trabajador a los efectos de no poder cerrar la empresa, ¿sí? ¿Qué pasa con un trabajador contratado en un casino privado que le recortan el 30% de la remuneración, obligado a afirmar que está de acuerdo con esa medida? Y en realidad debería recibir el 100%. El tema es que sí, hay que ver cómo se puede probar este vicio de la voluntad. Está siendo viciada esta voluntad, no pueden hacerle firmar así de esa manera. Convenio de reducción de salarios entre el trabajador y el empleador, ¿son válidos o podrán ser susceptibles de futuros reclamos? Yo entiendo que si existe un acuerdo de partes por el cual digan, estamos hablando de una reducción razonable, ¿sí?
o una suspensión con remuneración pactada. Es más, recuerden que si en realidad se suspendiera al trabajador y se le pagara el total del sueldo, lo que se estaría haciendo de alguna manera es ahorrarse el 35%, que es lo que le cuesta al empleador poder tener ese trabajador registrado. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que dejar libertad a las partes para que vean cómo se sale de la crisis, sobre todo en el caso de las pymes. O sea, si yo demuestro que esta empresa es pequeña y que en realidad no cuenta con recursos suficientes como para poder pasar con esto, porque imagínense un hotel pequeño de 3 estrellas, ¿cómo hace para salir de esto? Tiene que pagarle el sueldo a todos y se lo tiene que pagar. Y a la vez no ocupa a nadie. ¿Cómo se hace? Y bueno, hay que ir encontrando cuestiones y apelar sobre todo a la buena fe. A ver, ¿qué otra? Si hay, ¿cómo dice? Si hay, ¿sabe si hay algo previsto para los padres que tendremos que casi con seguridad cuidar a los niños que no volverán a las escuelas? ¿Quién sabe hasta cuándo? Todavía no. Todavía no hay normativa que diga esto. Yo entiendo que va a salir algo, que igual de todos modos están dentro del decreto que los exceptúa, porque dice que cuando se tienen que quedar con los hijos menores, quedan exceptuados de prestar trabajo, al igual que aquellas personas que se encuentran con problemas de salud y que son más vulnerables para el coronavirus. Dice... Buenas tardes. ¿Es necesario que el Poder Judicial establezca protocolos para prestar servicios con mayor plenitud de manera urgente e incluso se nos permita circular e ir a los estudios? Miren, lo cierto es que eso no es algo que dependa del Poder Judicial, el tema de que ustedes vayan y circulen. Eso es una cuestión que depende del Ejecutivo. Yo no sé si ustedes estuvieron en la charla que tuvo, la reunión que tuvo el doctor Dalmiro Garay, el doctor Adaro, con todos los abogados de los diferentes fueros. Esto fue algo que planteó el doctor Stoiza y de alguna manera lo que se le dijo es que, bueno, si el colegio hace el pedido, el Poder Judicial puede avalarlo. De hecho, en la tercera circunscripción se estaban entregando cheques y se estaban firmando los acuerdos, pero el tema fue que luego sale una acordada que prohíbe el ingreso de personas dentro del Poder Judicial por el tema de esta contaminación. O sea, si nosotros nos terminamos juntando mucha gente, se termina desparramando el virus. Eso es una cuestión que hay que tener mucho cuidado. Entonces, si bien se desinfectaban las salas y se hacía pasar con 15 minutos entre uno y otro, o el tiempo que se demoraron en pasar la bandina por todos lados, llegó un momento en donde ya no se nos permitió. Yo creo que hay posibilidades de que esto cambie. Yo creo que vamos a poder de alguna manera solucionar esto y que se vayan ampliando. ¿Qué pasa con las acciones que están por prescribir? Miren, chicos, colegas, yo creo que existiendo un sistema como el MES puede llegar a ser considerado como urgente. Si yo fuera abogado litigante, yo lo presento. Sin, de alguna manera, pero opinando, ¿no? Si todos estos plazos son inhábiles, en principio no debería prescribir, pero por las dudas, yo lo que haría es plantearlo. Se puede presentar sin ningún tipo de problemas. Podemos presentarlo por este sistema que tiene el Poder Judicial y de esa manera garantizan que no les va a pasar nada. Si sea algo previsto... ¿Qué pasa con las licencias por tratamiento en ART? Se suspenden porque hay varias que continúan funcionando. Y eso para mí es un servicio esencial. Estamos hablando de servicios médicos. Existen un montón de rehabilitación que si no se hace en su momento, la incapacidad que queda en el trabajador es mayor. Yo entiendo que no. Mayor de 60 años empleado de una actividad esencial está exceptuado y sí, mayor de 60 años en una actividad esencial está exceptuado. Un docente que está con licencia foniatra puede hacer ahora el trabajo remoto. La RT ha pausado el otorgamiento, el alta por incurrencia.
es decir, porque no puede hacerle el control. Yo creo que la forma en que se está presentando se está prestando el servicio a control remoto no requiere de voz. O sea, fíjense que todas las tareas que les están mandando a nuestros chicos es todo por escrito, o sea que tienen que cumplir con leer, extraer o sea que en realidad la mayoría de los docentes que tienen problemas de cuerdas vocales es justamente por hablar. En la medida en que lo hagan en forma remota, no creo que vaya a haber problema. Y fíjense lo bueno, dentro de todo lo malo, como diría la doctora Lorente, soy positiva paranoica. Fíjense que de todo esto que se ve muy malo, lo bueno es que se rompen con viejos paradigmas, como por ejemplo que no se puede dictar clases a distancia. Hay un montón de gente que es reacia, la verdad es que no es lo mismo tener a la gente al lado que tenerla así a remoto, a distancia, pero lo cierto es que hay un montón de gente que ahora va a poder empezar a trabajar, porque de alguna manera nos iguala. Fíjense que, por ejemplo, hay un montón de gente que es discapacitada, que le cuesta caminar, que le cuesta moverse a nivel corporal y sin embargo va a poder perfectamente prestar servicios a través de Internet. ¿Qué sucede con los trabajadores que gozan sus vacaciones en estas fechas? ¿Debe darse como vacaciones o no? Hay que analizar el caso en concreto. Acuérdense que cada uno hay que irlo viendo. Hay que ir viendo el caso, o sea, si no se iba a ir a ningún lado, está descansando. Hay que verlo uno por uno. El decreto menciona que no se puede dar despido sin causa ni alegando la situación de emergencia, deja un vacío legal con la justa causa. Caso mencionado con el trabajador que se niega. Hay que verlo, por eso yo les digo, es caso por caso. Si yo lo emplazo a que se presente a trabajar y él me dice, mire, usted no me da el barbijo, no me da la careta, no me da el blusón y qué sé yo, no se está negando, no es caprichosito. Si es caprichosito, sí, hay que ver cada uno a ver qué es lo que es. Bueno, si les parece, todas estas preguntas que están haciendo en este momento en realidad caerían dentro de lo que se daría en la clase del día viernes, ¿sí? Que se refiere a todas las posibilidades de que estos trabajadores puedan o no prestar y en qué condiciones y hasta dónde se los puede obligar o no. Hemos respondido igual a algunas preguntas, pero vamos a ver con mayor, más exhaustivamente estas situaciones. Así que bueno, no sé. Bien. Última pregunta. Dice, ¿cuál es el medio idóneo para demostrar que el empleador no cumple con las medidas de seguridad? Simple, mandar una inspección. Acuérdense que ahora les cuento que entre las resoluciones que le vamos a mandar está la de la Subsecretaría de Trabajo que empieza a trabajar el OCLO, gracias a Dios, porque hay un montón de convenios que están dando vuelta y no se pueden terminar o cerrar, ¿sí? Así que yo creo que va a estar muy bueno. Yo lo que haría sería mandar una inspección o incluso se puede poner la denuncia en la RT. La RT tiene que demostrar esto. ¿Qué sucede con los trabajadores en periodo de prueba? ¿Se puede dar por finalizado el vínculo, dado que no sería un despido propiamente dicho? Y en realidad, en principio, no. Pero hay que ver qué es lo que se hace ceder. Si la situación del periodo de prueba, si hacemos una suspensión de este periodo de prueba y no despedirlo, ¿sí? Porque lo que se evita es el despido. Si se va a poner pisos para negociar y siempre está el mismo piso, lo que es irrenunciable, lo que es negociable sí. Recuerden que nunca nada es blanco o negro, siempre es gris. Un despido directo va por un 88, no hay nada que discutir, pero casi todo lo que nos llega no son ese tipo de despidos, sino que son cuestionados, entonces bueno, ahí existe la posibilidad de maniobrar. Bueno, quiero agradecerles a todos
los que nos han estado escuchando, tanto a Daniela como a mí, le pido que todas las preguntas, porque veo que siguen haciendo preguntas y no queremos dejarlos sin respuestas, fíjense si hay posibilidades de que las guarden, no se las olviden y puedan reiterarlas en el módulo correspondiente si es que no se las hemos de alguna manera evacuado sin necesidad de que vuelvan a preguntar, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco toda su atención y bueno, espero que les hayamos sido de utilidad. La del viernes va a ser mucho más práctica y más concreta, ¿eh? Espero que les haya servido esta primera aproximación. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a la Facultad de Derecho, a la Secretaría de Graduados, a Narela, a Gonzalo, a Excel, que hasta él lo molestábamos, y por supuesto a Esteban. Un beso grande.